¿Qué tal? Yo soy el doctor Eduardo Villamán. El día de hoy les voy a hablar de diagnóstico de tuberculosis. Conmemorando el día 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis. Esto se debe a que ese día, el 24 de marzo de 1882, el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento de Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis. Una de las causas principales de muerte y en gran medida se trata de una enfermedad curable y prevenible. Las micobacterias transportadas por el aire se transmiten por gotitas de 1 a 5 micras de diámetro, lo cual permite que lleguen hasta las vías aéreas pequeñas y poder desarrollar esta enfermedad a nivel pulmonar. No todas las personas expuestas a tuberculosis se infectan. La probabilidad de transmisión a otra persona depende de la infecciosidad de la fuente de tuberculosis, el ambiente y la duración de la exposición y el estado inmunológico de la persona que fue expuesta. Por lo tanto, 10% de estas personas expuestas van a desarrollar la enfermedad, de las cuales 5 de ellas va a ser una primoinfección y 5% de ellas va a presentarse como una TB latente que posteriormente puede presentarse a TB postprimaria y manifestar síntomas. Es importante aclarar las características del Mycobacterium tuberculosis, ya que esto es lo que nos orienta o nos da una idea de cómo se desarrolla esta enfermedad. Esta enfermedad se trata o es generada por una bacteria bacilo ácido alcohol resistente, que es aerobio estricto. La medida de esta bacteria es de 0.2 a 0.5 micras por 2 a 4 micras de diámetro. Es inmóvil, no forma esporas, no forma toxinas, pero algo muy importante de esta bacteria es que tiene una pared celular que contiene glicolípidos micólicos. Estos son ricos en ácidos grasos de cadena larga y fosfolipoglicanos. Esto protege a la bacteria del ataque del lisosómico celular y también retiene el colorante fuchsina que se utiliza para las tinciones de diagnóstico. Sin embargo, no son las únicas bacterias que pueden llegar a generar esta tinción o salir positivas a esta tinción. Otras de ellas son Nocardia, Rhodococcus, incluso micobacterias no tuberculosas. Respecto a la epidemiología de la tuberculosis, en 2023 se reportó un total global de 8.2 millones de personas con diagnóstico reciente de tuberculosis, un aumento con respecto al 2022 que era de 7.5 millones y el 2019 de 7.1 millones. Esta es una cifra muy superior a los 5.8 millones que ocurrieron en 2020 y 6.4 millones en 2021. Esto debido a la pandemia, que no hubo tanto acercamiento de los pacientes a buscar una atención médica. La reducción neta en el número mundial de muertes por tuberculosis entre el 2015 y 2023 fue del 23%, casi un tercio del camino hacia el hito que se ha planteado como una estrategia para finalizar con la tuberculosis por parte de la OMS, de una reducción del 75% para el 2025. En 2023, el 55% de las personas que desarrollaron tuberculosis eran hombres, 33% eran mujeres y el 12% eran niños y adolescentes jóvenes. Muy bien, es importante que sepamos diagnosticar esta enfermedad, ya que el primer paso para una curación es un buen diagnóstico. El diagnóstico de tuberculosis, pues bueno, el método tradicional para diagnosticar esta enfermedad siempre ha sido utilizando un microscopio óptico, desarrollado hace ya más de 100 años, el cual ha sido desafiado por varios métodos y herramientas nuevas en los últimos años. Estos métodos se basan en la detección de antígenos micobacterianos o en la detección de ADN micobacteriano. El creciente número de guías publicadas complica la visión general en las recomendaciones, por lo cual la OMS reconoció la necesidad de consolidar las recomendaciones en un solo documento y ha estado actualizando este documento de manera que pueda orientar a los médicos para un adecuado diagnóstico. Se tiene diferentes factores de riesgo que pueden aumentar esta posibilidad de que desarrolles la enfermedad, entre ellos el portar diabetes mellitus genera un riesgo aumentado de 1.5 a 3 veces. Obviamente si el paciente se encuentra bien controlado, pues este riesgo disminuye. EPOC tiene un aumento de 2.5 a 3 veces de desarrollar esta enfermedad. Asimismo, tabaquismo 1.5 a 3.3. El alcoholismo, el cual puede llegar hasta 3.3. Desnutrición, embarazo y pues lo que ya sabemos, ¿no? La alta relación que tiene con pacientes con VIH, incluso con pacientes post-trasplantados o en diálisis peritoneal. Les comparto esta diapositiva
porque quiero que vean todas las herramientas diagnósticas que tenemos. Hay que recordar que la tuberculosis tiene dos formas de presentación. La tuberculosis latente, en la cual el paciente no va a tener manifestaciones clínicas, no va a tener manifestaciones radiográficas activas, pero pues el paciente padece de tuberculosis. Y tenemos la parte de tuberculosis activa, en la cual el paciente ya manifiesta síntomas, ya tiene hallazgos en estudios de imagen. Entonces es importante diferenciar estas dos formas de presentación de la enfermedad. Y en esta diapositiva vemos qué herramientas tenemos para diagnosticar la tuberculosis latente. La tuberculosis latente, pues como bien vemos aquí, es la prueba de tuberculina y el ensayo de liberación de interferón gamma, o también llamado QuantiFERON TB. Y para el diagnóstico de tuberculosis activa tenemos el estudio de imagen, que es clave para saber qué tan afectado está, y tenemos que confirmar bacteriológicamente. Esto puede ser por medio de microscopía, cultivo o ensayos moleculares. Sin embargo, ahorita vamos a ir hablando y detallando qué importancia tiene cada uno de ellos. En cuanto a las herramientas diagnósticas, pues tenemos un sinfín de herramientas diagnósticas que nos permiten evaluar esto, pero cada uno de ellos pues varían en sensibilidad y especificidad. Hay que recordar que hasta el día de hoy la referencia o el gold standard para el diagnóstico de esta enfermedad es el cultivo por medio sólido. Esto se debe a que el cultivo nos permite identificar la sensibilidad a las terapias que podemos emplear en estos pacientes, que no nos lo puede dar la microscopía y que no nos puede dar los estudios de imagen y que no nos lo puede dar por completo el PCR actual, que muy probablemente a futuro sí nos lo pueda dar. Muy bien, iniciando ya con el diagnóstico de tuberculosis latente, recordemos que tenemos estas dos pruebas, prueba de la tuberculina o versus el ensayo de liberación de interferón gamma. ¿Qué diferencia tenemos entre ellos? Pues bueno, la sensibilidad en la prueba de tuberculina es del 77 al 80%, muy similar al ensayo de liberación de interferón gamma, pero la especificidad puede llegar hasta 97% en la prueba de tuberculina, sin embargo en el QuantiFERON hasta el 99%. Esta diferencia se establece dado que en la prueba de la tuberculina puede verse afectado, puede dar un falso positivo en casos cuando se cuenta con la vacuna BCG o cuando se trata de micobacterias no tuberculosas. Y en el caso del ensayo de liberación de interferón gamma, pues en este caso podemos desplazar ese falso positivo secundario a vacunación por BCG. Empezando con la prueba de la tuberculina, es importante especificar que esta prueba también le llamamos PPD o test de Mantoux, ya que puede llegar a generar cierta confusión al momento de utilizar diferentes términos para una misma prueba. Esta prueba de la tuberculina detecta la inmunidad mediada por células de Mycobacterium tuberculosis a través de una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, utilizando un derivado proteico precipitado de bacilos tuberculosos inactivados por el calor. Esto pues, se utiliza para diagnosticar tuberculosis latente, y el método de aplicación es una inyección intradérmica de 0.1 mililitros del derivado proteico en la cara anterior del brazo, y este se debe interpretar a las 48 a 72 horas midiendo el diámetro transversal de la induración palpable. Se estratifica por riesgos. A los pacientes hay que agruparlos en cualquiera de estos tres grupos, en el cual para aquellos pacientes que sean contactos cercanos a casos de tuberculosis confirmados o personas inmunocomprometidas, en particular pacientes que tengan VIH, personas con evidencia clínica o radiográfica de tuberculosis actual o previa, o personas que reciben agentes bloqueadores de TNF, el punto de corte de 5 milímetros se puede considerar positivo. Contrario a aquellas personas con mayor riesgo de tuberculosis latente pero que no tienen estas características previamente mencionadas, aquellos nacidos en países con alta incidencia de tuberculosis, aquellos con exposición laboral, personas con factores de riesgo médicos de progresión de TB latente activa, el punto de corte en este grupo es de 10 milímetros. Y el resto de la población entraría a pacientes de 15 milímetros. Arriba de 15 milímetros podemos pensar en aquellos países con baja prevalencia, que no son personal médico o que no son personal de alto riesgo, sin enfermedades crónicas que puedan llegar a comprometer su estado inmune. Muy bien, en la prueba de la tuberculina, pues bueno, los beneficios es que es una prueba simple de realizar, es de bajo costo, sin necesidad de realizar una flebotomía,
ya tiene un respaldo por múltiples estudios en los cuales nos da la validez de realizar esta prueba como un diagnóstico de tuberculosis latente. Sin embargo, tenemos ciertas limitaciones. Los resultados falsos positivos ya mencionados, que pues en el caso de que contemos con vacuna para BCG, o incluso los falsos positivos por detección de micobacterias no tuberculosas. Otra parte importante es que pues bueno, puede haber cierta variabilidad entre los lectores al momento de la interpretación. Se necesita tener personal capacitado tanto para administrar la inyección también como para la interpretación. Y bueno, en estos pacientes nos pudieran llegar a perder, ya que es un paciente que aplicamos esta inyección y los tenemos que reevaluar a las 48-72 horas, lo cual pues bueno, podemos llegar a perder el seguimiento de estos pacientes. En cuanto a los ensayos de liberación de interferón gamma, o también abreviados IGRA, son ensayos in vitro basados en células T que miden la liberación de interferón gamma por las células T sensibilizadas en respuesta a los antígenos de esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, más específicos que la prueba de tuberculina. En esta prueba, lo que es el antígeno secretor temprano SAT6 y la proteína de filtrado de cultivo CFP10 están ausentes en todas las todas las cepas atenuadas de Mycobacterium bovis, que son las cepas que se aplican en la vacuna BCG, y en la mayoría de las mycobacterias no tuberculosas, excepto Mycobacterium kansasi, Sulgai, Marinum y Leprae. Por lo tanto, esto le da mayor especificidad a esta prueba. Actualmente tenemos a nivel mundial estas dos pruebas, QuantiFERON y TB-Spot. Aquí en México, QuantiFERON es la que nosotros estamos utilizando. En cuanto a la prueba de QuantiFERON, pues bueno, como ya mencioné previamente, hay que medir la concentración plasmática del interferón gamma mediante un ensayo inmunoabsorbente ligado enzima. Este se extrae solamente 3 mililitros en tubos heparinizados, recubiertos con antígeno liofilizado, y se agita. Los péptidos, ya SAT6, CFP10 y TB7.7, se encuentran dentro del tubo. Con esto podemos evaluar si se llega a positivizar esta prueba, considerar que el paciente tiene tuberculosis latente. Y esta es otra de las pruebas que no tenemos actualmente en México, pero bueno, es importante que sepan y que probablemente en un futuro la podamos llegar a tener. ¿Qué pasa o qué debemos de hacer si el paciente se va a hacer las dos pruebas? Es importante conocer que hay un impulso de IGRA en el caso de una prueba de tuberculina previamente a la realización de un IGRA. ¿A qué me refiero con esto? La colocación previa de una prueba de tuberculina, recordemos que aplicamos 0.1 mililitro del derivado proteico. Eso puede estimular a que la prueba de liberación de interferón gamma se pueda positivizar. Entonces podríamos llegar a tener una prueba de tuberculina negativa y un IGRA positivo si es que el IGRA o la liberación de interferón gamma se realiza posterior a la prueba de tuberculina. Por lo cual, en los casos en los cuales se va a realizar las dos pruebas, se recomienda que primero sea la prueba de liberación de interferón gamma y posteriormente se realiza la prueba de tuberculina. En el examen para la tuberculosis latente, las recomendaciones se basan en la probabilidad de infección a Mycobacterium tuberculosis y la probabilidad de progresión. Por lo tanto, decimos, bueno, a quienes sí le vamos a hacer esta prueba, y es en base a si tuvieron contacto y si tienen alguna predisposición clínica que pudiera generar un mayor riesgo de progresión o de desarrollo de la enfermedad. Entre ellas, diabetes, falla renal crónica, uso de drogas intravenosas, aquellos pacientes que sean menores de 5 años, pacientes que tengan VIH positivo, pacientes que ya tengamos algunas anomalías en las radiografías o pacientes con silicosis. Esos pacientes son pacientes que pueden llegar a desarrollar esta enfermedad, y es importante que le hagamos el examen para tuberculosis latente. Actualmente se recomienda que en pacientes que se realice una prueba de liberación de interferón gamma más que una prueba de tuberculina en mayores de 5 años, cuando sospechemos que pueden estar infectados por Mycobacterium tuberculosis, cuando tengan riesgo bajo o moderado de progresión de la enfermedad. Se justifica también para la realización de pruebas de TB latente, o si tienen antecedente de vacuna BCG, o que es poco probable que vaya a regresar a las 48-72 horas para lectura, lo mejor es que hagamos la prueba de liberación de interferón gamma. Y muy bien, como les mencionaba previamente, hay que estratificar a estos pacientes en diferentes grupos para saber la posibilidad de estar infectado y la posibilidad de progresión de enfermedad. Y en esta tablita pues nos especifica qué prueba es la recomendable. En el caso que sea alta la probabilidad de estar infectado y alta la probabilidad de progresión, cualquiera de las dos pruebas es recomendada, ya sea la prueba de interferón gamma o la prueba de tuberculina.
En menores de 5 años, la prueba de tuberculina es la recomendada. Sin embargo, también es aceptable realizar prueba de interferón gamma. Cuando se trata de un paciente que es probable que esté infectado, o sea, que haya tenido contacto cercano con un paciente con tuberculosis activa, pero que tenga un riesgo bajo o intermedio de progresión, cualquiera de las dos pruebas puede llegar a realizarse. Se recomienda que sea prueba de interferón gamma. Y en aquellos pacientes que es poco probable que estén infectados y que tengan, en los cuales también vamos a tener una prueba de tuberculina de arriba de 15 milímetros, pues bueno, el IGRA pudiera llegar a realizarse si está disponible. Sin embargo, pues es una recomendación en caso necesario. Entonces, ya teniendo el paciente con tuberculosis latente, siempre es importante. Bueno, nos salió un paciente con prueba de tuberculosis latente, a lo mejor no tiene síntomas, que en realidad no debería tenerlos, o tiene síntomas inespecíficos de alguna otra enfermedad. Hay que siempre evaluar con una radiografía de tórax. Si en el caso de que un paciente tenga la prueba de tuberculina o ensayo de liberación de interferón gamma positiva, la recomendación es que se realice una radiografía de tórax. Con esta radiografía de tórax nos puede orientar según los hallazgos si se trata de una tuberculosis latente, si se trata de una tuberculosis activa. Y esto es en base a los hallazgos radiográficos de este paciente. En el caso de encontrar granulomas calcificados o no tener ningún hallazgo a nivel pulmonar, pues bueno, pudiera ser o no tratado para tuberculosis latente. En el caso de que el paciente tenga prueba de tuberculina y radiografía de tórax con cambios fibronodulares, hay que ir a ver radiografías desde 6 meses previos. Si estos hallazgos en la radiografía de tórax no ha tenido ninguna progresión, siguen estando de las mismas características, bueno, ahí pudiera tratarse como tuberculosis latente. Sin embargo, en el caso que evaluemos la radiografía hace 6 meses y veamos que las lesiones eran menos y actualmente han progresado, hay un mayor número de lesiones o incluso aparecieron lesiones diferentes nuevas, hay que realizar una evaluación para una posible tuberculosis activa. Y en el caso que encontremos en la radiografía de tórax cavitación o conciliación, directamente hay que evaluar por una tuberculosis activa. Y bueno, para la tuberculosis activa tenemos estos 4 estudios. Siempre debemos de tener un estudio de imagen de tórax, radiografía como un estudio inicial, tomografía en casos de que tengamos hallazgos en la radiografía. Debemos de caracterizar, ya que hay que recordar que hay lesiones tan pequeñas que puede generar tuberculosis y probablemente no sean visibles por medio de radiografía o no sean fácilmente detectables. Tenemos la microscopía, que tenemos en presentación convencional y por fluorescencia. Tenemos los cultivos, que recordemos este es el gold standard, el medio sólido. Tenemos cultivo medio líquido también. Y las pruebas moleculares, estos por medio de ensayos de reacción de cadena polimerasa o ensayos de sonda lineal. Empezando con la radiografía de tórax, bueno, esto se utiliza para estratificar el riesgo y evaluar la enfermedad en activa asintomática. Las secuelas de tuberculosis previa se manifiestan característicamente por opacidades fibronodulares en la zona apical y superior del pulmón o por granulomas calcificados. Es muy importante este tiempo de evaluación entre 2 estudios de imagen, que es de 6 meses. Si esos 6 meses no hay cambio, podemos decir que no hay una progresión o una enfermedad activa. Si hay cambio, hay que evaluar para tuberculosis activa. La enfermedad por micobacterias no tuberculosas a veces puede imitar los hallazgos de la tuberculosis activa y se requiere confirmación de laboratorio para hacer la distinción. En cuanto a los hallazgos radiológicos, recordemos que tenemos 2 opciones de manifestación de la tuberculosis activa. Una TB primaria, aquella que se desarrolla dentro de los primeros meses hasta los 2 años de exposición de esta enfermedad, y la tuberculosis postprimaria es aquella que después de haber permanecido como una tuberculosis latente desarrolla la enfermedad. En los hallazgos de tuberculosis primaria muestra hallazgos que incluyen la linfadenopatía, consolidación, incluso derrame pleural y nódulos miliares. En el caso de la TB postprimaria suele mostrar consolidaciones predominantemente en zonas apicales y superiores del pulmón, nódulos y cavitaciones. La linfadenopatía en la tuberculosis suele mostrar un centro de baja atenuación con realce del borde periférico en las imágenes de tomografía de tórax con contraste. Hallazgos que se deben a la necrosis gaseosa central generada por esta bacteria con tejido inflamatorio granulomatoso. Como lo vemos en esta imagen de tomografía, vemos como en el centro tiene un área de baja atenuación y alrededor tiene un realce en el borde periférico. Las lesiones de tuberculosis primaria, pues hay que recordar el nódulo de Ghon, lo cual es ese nódulo o esa consolidación que demuestra solamente una lesión primaria a nivel pulmonar.
El complejo de Ghon es cuando ya tenemos esta lesión primaria y se agrega una linfadenopatía, ya sea a nivel de mediastino o a nivel de ilio. Como lo vemos acá, vemos un nódulo y vemos cómo empezamos a ver ya crecimiento de adenopatías mediastinales a nivel iliar en este caso. Y el complejo de Ranke. Este complejo de Ranke se trata cuando ya tenemos, estamos hablando de curación, de curación de este complejo de Ghon, donde ya el hallazgo que teníamos a nivel pulmonar es un tejido cicatrizal y bueno, podemos ya encontrarlo como calcificaciones de la adenopatía y calcificaciones de la lesión pulmonar. Entonces, para saber identificar cuando se trata de una tuberculosis activa o una tuberculosis previa o actualmente inactiva, es importante identificar o saber cuáles son las lesiones que nos orientan a qué etapa de la enfermedad se encuentra. En el caso de la tuberculosis activa, la cavitación, consolidación, los nódulos centrolobulillares y árbol en gemación, nódulos miliares, linfadenopatías y derrame pleural nos sugiere que estamos hablando de una tuberculosis activa. Contrario a que en la tuberculosis previa o inactiva, pues vamos a encontrar áreas de cicatrización, fibronodular, fibrosis peribronquial, podemos encontrar opacidades nodulares ya bien definidas, bronquiectasias por tracción, pérdida del volumen de la zona apical y superior del pulmón y granulomas calcificados o nódulos linfáticos. Recordando nuevamente, los hallazgos que tenemos aquí deben de estar estables o sin una progresión en 6 meses para sospechar que esto se trate solamente de una tuberculosis previa, inactiva o secuelas de tuberculosis. Entonces, cuando ya estamos sospechando una tuberculosis activa y tenemos a esos pacientes, siempre hay que hacerle el estudio de imagen y aparte un estudio de prueba de VIH. Si alguno de estos estudios nos sale positivo, hay que hacer el abordaje para una tuberculosis activa para confirmación bacteriológica y en dado caso de esto salir positivo, pues tratarlo. Aquí les muestro en el caso de una tuberculosis postprimaria en un hombre de 50 años que desarrolló estas lesiones a nivel apical y que vemos como hay una consolidación y una lesión cavitaria. Aquí estamos viendo también nuevamente una lesión cavitaria en el lóbulo superior, es una tuberculosis postprimaria en un hombre de 63 años. Respecto a la microscopía, esta prueba, pues hay que recordar que la microscopía pues es la prueba más rápida que le podemos ofrecer al paciente a nivel hospitalario en instituciones públicas, ya que esta pues es prácticamente la visualización de la bacteria al momento de que el paciente nos ofrece una muestra de esputo. Esta pues tiene sus características para evaluación, en la cual pues se debe realizar con 1000 aumentos con aceite de inmersión y se debe de examinar por al menos 10 a 15 minutos. En el caso de las lesiones de los pacientes nos pueden orientar a qué probabilidad o qué sensibilidad tienen estas pruebas. Cuando tenemos pacientes con un patrón cavitario, la sensibilidad es alta para detectar esta bacteria, lo cual va de un 80 a un 90%. Cuando hay solamente infiltrados es de un 50-80% y cuando encontramos nódulos o masas la sensibilidad disminuye por debajo del 50%, por lo cual es importante tenerlo en cuenta, porque una microscopía negativa no nos descarta tuberculosis en el contexto clínico del paciente con sospecha. Entonces tenemos que saber qué lesiones a nivel pulmonar son las que nos dan mayor probabilidad de diagnóstico y saber que si no nos sale positivo no descarta al 100%, ya que la sensibilidad es baja. En cuanto a la microscopía, se establece que la microscopía deben de ser 3 muestras seriadas. La sensibilidad de una muestra matutina es 12% mayor, por eso es que le pedimos al paciente que nos dé esta primera muestra del día. Estas muestras ya están concentradas, tienen un aumento en la sensibilidad de hasta el 18% en comparación con las muestras no concentradas. La microscopía de fluorescencia es en promedio 10% más sensible que la microscopía convencional y también más rápida. La especificidad es relativamente alta y aquí vemos cómo el rendimiento de las muestras, una sola muestra para análisis de Mycobacterium tuberculosis por microscopía nos da un rendimiento del 53.8%. 2 muestras nos suman 11%, un aproximado del 64%, y 3 muestras nos suma todavía un 2 a 5% más, lo cual las 3 muestras tienen una sensibilidad aproximada del 70%. Hay que recordar, depende mucho de las lesiones que encontremos en la radiografía.
Y bueno, el reporte por cruces prácticamente nos lo va a decir en base a la concentración que tenemos de estas bacterias por campo. Entonces, aquellos pacientes que no encontramos en 100 campos esta bacteria se va a reportar negativo. Aquellos que encontramos de 1 a 9 bacterias por 100 campos lo vamos a reportar con una cruz, o incluso aquellos pacientes que tengan de 10 a 99 en 100 campos. Cuando ya encontramos de 1 a 10 en un solo campo, solo es necesario observar 50 campos y podemos reportarlo como una tuberculosis dos cruces. Y en el caso de encontrar más de 10 bacterias ácido alcohol resistente por campo, lo podemos reportar 3 cruces. Y en esto es solamente necesario observar 20 campos. Por lo tanto, las guías ITSA nos recomiendan que se realice un frotis de Barr en lugar de ninguno en todos los pacientes con sospecha de tuberculosis. Por lo tanto, a todos los pacientes que tengamos con sospecha de tuberculosis hay que pedirle la microscopía. Este es un método más avanzado de microscopía, es microscopía por fluorescencia. Lo relevante de esta prueba es que lo hace 10% más sensible que la tinción estándar, que es la de Ciel-Nielsen, con una especificidad similar. El uso de esta tinción por fluorescencia reduce el tiempo de lectura de 4 minutos a solamente 1 minuto. Y esto es porque prácticamente el bacilo nos brilla, entonces es más fácil identificarlo, no se requiere tanto tiempo de examinar esta prueba. Ahora pasamos con el cultivo. Esta parte es muy importante. El cultivo es el estándar de oro del laboratorio para el diagnóstico de tuberculosis. Tenemos dos tipos o dos medios de cultivo, el medio sólido y el medio líquido. Los bacilos tienen un crecimiento lento, con un tiempo de generación más o menos de 14 a 15 horas in vitro. El tiempo de crecimiento en un cultivo puede variar desde 2 hasta 8 semanas. En una temperatura óptima de 37 grados, esta bacteria no suele crecer en altas o muy bajas temperaturas por debajo de 25 o por arriba de 40 no suele crecer estas bacterias. El pH óptimo de esta bacteria es de 6.4 a 7. Y si agregamos glicerol al 0.5%, mejora el crecimiento de la bacteria, por lo cual nos podría ayudar a identificar más fácilmente esta presentación. No tiene efectos en la adición de glicerol sobre Mycobacterium bovis, y el piruvato de sodio también ayuda al crecimiento de ambos tipos. En cuanto al crecimiento en medio sólido, pues tradicionalmente el más utilizado es Lowenstein-Jensen. Tiene una sensibilidad del 76% cuando la combinación de medio sólido con medio líquido fue el estándar de referencia. La especificidad es de mayor del 99%, pero tiene un tiempo promedio de detección de 25.8 días, casi 4 semanas. Esto nos ayuda a distinguir entre micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, que son indistinguibles por medio de microscopía. Y otros medios que pueden ser utilizados para el cultivo en medio sólido es Petragnini, Dorset, Tarshis, Loeffler y Pawlowski. En el cultivo de medio líquido aquí mejora un poco el tiempo. Ayuda a mejorar la sensibilidad de un 88 al 90%. Son pruebas más rápidas que nos dan resultados en promedio de 2 semanas. Pueden ocurrir falsos positivos debido a la contaminación cruzada en el laboratorio. Pueden realizarse también pruebas de sensibilidad. Y pues bueno, hay otros, los medios líquidos más utilizados es Milbrook, Dubos, Proskauer, Beck, Sula y Sauton. Las guías ITSA pues recomiendan utilizar este método para realizar el diagnóstico y se sigue estableciendo como el estándar de oro para este diagnóstico de tuberculosis. Entrando al test de amplificación de ácidos nucleicos, la OMS ha respaldado una gama de nuevas tecnologías de diagnóstico durante los últimos 10 a 15 años. La amplificación y detección de ácidos nucleicos del complejo Mycobacterium tuberculosis es una tecnología que ha demostrado ser muy sensible y específica, que tienen la gran ventaja de también poder llegar a detectar la resistencia a determinados fármacos antituberculosos, incluso de primera línea. La tecnología del flujo lateral, que ha detectado el antígeno de Mycobacterium tuberculosis en un formato de prueba en el lugar de atención, también ha sido aprobada para uso en ciertos grupos de pacientes con presunta tuberculosis. Actualmente, desde el 2011, contamos con esta prueba llamada GeneXpert, en la cual tiene la capacidad de detectar rápidamente a los pacientes con baciloscopía negativa. Conduce un inicio más rápido de la terapia, reduciendo el retraso de 56 a 1 día. Esta tiene una reactividad muy baja, cruzada con Mycobacterium no tuberculosas, de 0.6%, y en los pacientes con VIH positivo la sensibilidad es menor
con una sensibilidad combinada de promedio 80% en comparación con el cultivo, pero puede llegar a detectar el 61% de los casos que no se detecten mediante frotis. El GeneXpert cuenta con una sensibilidad del 95%, 96% en promedio y una especificidad del 98% para la resistencia a la rifampicina en comparación con cultivos estándar. Es importante destacar que esta prueba nos puede disminuir una prueba de drogosensibilidad a solamente un día, cuando previamente por medio de cultivos ordinarios o sólidos nos puede llevar a tardar hasta 106 días. Y aquí lo vemos en esta prueba. En baciloscopías positivas la sensibilidad suele ser del 96% con una especificidad del 85%. En baciloscopías negativas sensibilidad del 66%, lo cual todavía tenemos 2/3 de posibilidades de detectar esta enfermedad, y la especificidad del 98%. Y en pacientes no tratados se cuenta con una alta especificidad de hasta el 97%. El razonamiento para uso de la amplificación de ácidos nucleicos, pues los cultivos tardan al menos 2 semanas en el caso de los líquidos, hasta 4 semanas en el caso de los sólidos. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos pues nos dan resultados en horas. Tiene la ventaja adicional sobre el frotis de Bar de poder distinguir las bacterias tuberculosas de las no tuberculosas. Este método también es apropiado también como complemento del cultivo de micobacterias y microscopías de frotis de Bar. Se utiliza también como complemento para las baciloscopías de Bar, porque las características de las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos son muy variables según los resultados y la sospecha clínica. En pacientes con baciloscopía positiva, la amplificación de ácidos nucleicos arroja resultados falsos negativos solamente el 4% de las veces, lo que indica que es confiable para excluir la tuberculosis pulmonar. Y las sondas Expert para el gen RPOB del Mycobacterium tuberculosis, que codifica la mayor parte de la resistencia a la rifampicina, pues nos apoya para poder identificar rápidamente esta resistencia. Y se recomienda utilizar estas herramientas en caso de sospecha clínica intermedia a alta, Y bueno, también recomienda realizar una prueba de rápida susceptibilidad a fármacos moleculares para la rifampicina con o sin isoniazida, utilizando las muestras respiratorias de personas que tengan baciloscopías positivas y que cumplen con uno de los siguientes criterios, ya sea que tengan antecedentes de que hayan sido tratados por tuberculosis, que hayan nacido en lugares con una alta incidencia de tuberculosis, que pues esto va de arriba de 20 por cada 100.000 habitantes, o una prevalencia alta de tuberculosis primaria multiresistente, que esto es arriba del 2%, que sean contactos de pacientes con tuberculosis multiresistente o que estén infectados por VIH. Los ensayos de sonda lineal es todavía un estudio un poquito más avanzado, lo cual por medio de PCR se ha utilizado junto con estas ondas de ensayo lineal y han aumentado la sensibilidad y especificidad. Asimismo, nos ayuda a detectar mayores resistencias, esto por identificación de genes que pueden darle la capacidad de resistencia a estas bacterias. Entre los principales genes estudiados en este tipo de estudios es el GIR-A, que codifica la ADN-girasa y es objetivo sobre las fluoroquinolonas como levofloxacino, que es un tratamiento de segunda línea para Mycobacterium tuberculosis. El gen RRS, que codifica la subunidad ribosómica 16S y es un objetivo para los aminoglucósidos y la capreomicina. Y el MBB, que codifica una porción de la arabinosiltransferasa, que es el objetivo del fármaco sobre el etambutol, que es de los medicamentos de primera línea. Entonces, estas herramientas pues cada vez iremos teniendo un poquito más de acceso y nos va a cambiar mucho el abordaje de nuestros pacientes, ya que podemos detectar rápidamente diagnóstico y resistencias para poder dar un tratamiento oportuno. Muy bien, y por lo tanto, en cuanto a conclusiones, es importante que la tuberculosis sepamos que es un problema de salud pública tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Es esencial conocer factores de riesgo como el tiempo, el lugar de exposición, la inmunidad alterada, las poblaciones vulnerables y las comorbilidades que pueden aumentar el riesgo o la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Es necesario conocer los beneficios, limitaciones y debilidades de cada una de las herramientas de estudio para poder ofrecer al paciente lo que más convenga y tenga mayor rendimiento diagnóstico.
Eso es toda mi parte. Muchas gracias.